El hebreo fonético está en blanco y las palabras en amarillo el español, de manera continua. Filadelfia era una de las provincias gentiles y donde Pablo y muchos seguidores del Mesías empezaban a hablar de que el Mesías fue Yeshua. ¿Y a dónde hablaban? No eran iglesias, eran sinagogas. Los judíos, la mitad del pueblo judío había emigrado a estas provincias por los conflictos que había en Jerusalén y pusieron sus sinagogas. Los que se sentaban hasta la parte de atrás se llamaban los temerosos de Dios, que aceptaban los mandamientos y que Dios Jehová era el único, pero no aceptaban la circuncisión. Así fueron llamados los temerosos de Dios. Pero en estas sinagogas donde se entraban a predicar el reino de Dios y su Mesías, había judíos, los cuales se oponían a esto. Por eso dice: aquí te entrego hombres de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no son, sino mentirosos. De esta manera son tratados esta parte de judíos que no aceptaba. Muchos sí, pero había resistencia de algunos. Y así se desarrolla la comunidad de Filadelfia, que muchos años adelante se iba a crear el cristianismo, pero en este momento no había iglesia o cristianos, sino se integraban a las sinagogas judías. Y tal vez para algunos tengan interés en conocer cómo se revelan los códigos. La primera parte está abajo, cada verso está numerado, hay separación entre cada verso y verso. Para los códigos integramos en la manera que se ve en la parte superior, quitando las divisiones y dejamos nada más separación entre palabra y palabra. En la parte de abajo es un hebreo, el cual tiene un orden, y en la parte de arriba
Las palabras pueden ir en cualquier sentido. Dios así lo dispuso. Y se puede leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Mostramos cómo se forma una plantilla para empezar a revelar códigos de Dios. Queremos expresar que la Torá, en un principio, los 5 libros desde Génesis a Deuteronomio, no estaba escrito en esta simbología, sino era un hebreo pictórico, para que se les facilitara la lectura en aquellos tiempos. Y por eso formamos la plantilla de arriba, que nos facilita la lectura de los códigos. Claro que después hay que pasarlo al lugar que les corresponde, esto lo vamos a ver más adelante. Y la lectura de los códigos ha sido llevada a unas yeshivá de México, y donde muchos jóvenes judíos empezaron a desarrollar códigos de esta manera. Como pueden apreciar, se enmarcan en rojo o por necesidad con otro color, y empezamos a descubrir los códigos. Ya que tenemos el código en un formato libre, por decirlo así, sin separaciones entre los versos ni nada, empezamos a trasladarlos al lugar que le corresponde. Por ejemplo, si ven, el primer código correspondió al verso 8, igual un segundo código, como se empezó a dar en ese orden. Y así, si lo pueden observar, fuimos poniendo los códigos en donde les corresponde. Y aquí vemos el primer código, lo estamos señalando con una flecha, dice Shelly, mi. Y aquí tenemos el segundo código, que es Shabbat. Como pueden apreciar, entre el primer código y el segundo están, uno utiliza de derecha a izquierda y otro de izquierda a derecha. Dios usa sus códigos como Él quiere y no como le imponga el hombre. Entonces, este segundo código dice Shabbat. Y aquí tenemos en letras rojas, y lo señalamos
lo que quiere decir Hashem, es el nombre de Dios. Y aquí tenemos el código completo. Sheli Shabbat Hashem, mi Shabbat de Dios. ¿Vieron el procedimiento que se utilizó para sacar este primer código? Sin embargo, como ustedes pueden apreciar, hay más códigos y lo vamos a demostrar en esta escritura de la provincia de Filadelfia. Esta manera es dialogar con Dios acerca de su palabra y de nuestro Mesías. Aquí tenemos del segundo código la palabra que significa Shaddai, Dios poderoso. Aquí está el código. Cada 5 letras, este es un código de equidistancia exacta y está enmarcado en rojo. Es Shaddai. Y un segundo código que es Tselab, es un código descendente, que primero es la distancia 11 y luego 10. Tselab significa cruz. Y aquí tenemos una tercera palabra del código que significa Levi. Es un código descendente, pero de distancia 1 a 1, Levi. Y en los códigos es importante conocer los significados de cada palabra que sale en el código, como en este caso era Leví, era la tribu sacerdotal que duró mucho tiempo administrando el templo y significa unir. Ese es el significado de Leví. Y aquí tenemos un código que va en ascenso. Primero una letra, luego 2, luego 3 y forma la palabra Amim, pueblos. Tenemos que hacer la observación que cada código está íntimamente ligado a las palabras donde aparecen las letras y a lo que es ya la narración del verso. Al vencedor lo haré columna del templo. Está ligado y ninguno de los códigos contradice la palabra que conocemos, la palabra de Dios, sino Dios está revelándonos lo que quiso decir en sus códigos. Y aquí está la reunión de las palabras que fueron expresadas también
en la comunidad de Filadelfia, en todo el verso. Y dice: Dios Todopoderoso en la cruz unió a los pueblos. Esta fue la intención que tuvo Dios al presentar un Goel, a presentar un corbán sin pecado, y que su sangre lavó nuestras faltas a la Torá. Por acá las llamamos pecados, pero son las faltas a la Torá. Aquí mostramos otro código que aparece, que es Humash. Cada 3 letras están en rojo y se refiere a los 5 libros. Humash 5, de Génesis a Deuteronomio. Esto nos dice que hay más códigos aún dentro de las letras de la comunidad de Filadelfia. Existen más códigos que posteriormente irán siendo revelados. Conocemos que hay inquietudes de algunas personas por tratar de revelar algunas de las palabras selladas, y pudieran, bajo oración, pedirle a nuestro Padre les conceda que puedan hacer esto: servirle a Dios a través de la revelación de estas palabras selladas para estos últimos tiempos de la maldad. Esta va a ser exterminada para dar paso al milenio con nuestro Mesías.